Oración del día. Dar es mejor que recibir. Muchas veces estamos listos solo para recibir. Están así que todos los días recibimos gran y maravilloso regalo, así como lo es el día de hoy. ¿Qué mejor regalo que habernos levantado en el día de hoy y haber recibido la gracia que Dios nos da con un maravilloso día? Proverbio capítulo 21, versículo 26 dice: Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Por eso agradecemos, porque realmente, si nos damos cuenta, es muy poco lo que damos comparado a lo tanto que recibimos. ¿Qué le damos a Dios? ¿Qué le damos a los necesitados? ¿Qué le damos a las personas que todavía no conocen de lo que nosotros tenemos, la palabra de Dios? Vamos a empezar a dar esto que el Señor nos da. Nos da un día grande y maravilloso, el cual podemos salir y darle grandemente a otros conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchos que tienen cosas que les sobran y que no la usan, pero no somos capaces de poder darle a otro que ni siquiera sueñan tenerla. No siempre debemos tener la mano abierta para recibir, sino aprender a sostener lo que le vamos a dar a otros. Sigamos haciendo la voluntad de Dios. Seamos utilizados por Él para llevarle las buenas nuevas a otros. Muchas veces las iglesias recibimos, pero lo que recibimos es para también darle a todo el que necesita. No solamente estamos listos esperando que tú des, sino que aprendamos también juntos a darle a otros. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos has regalado un día maravilloso como este, permítenos hoy ser dadores alegres, así como lo dice tu palabra. Darle a otros que tienen necesidad y no siempre solamente esperar lo que tú todos los días estás listo para darme. De lo que tú me das, yo también quiero dar para hacer feliz a otro que tiene gran necesidad. Gracias, Señor, porque yo sé que tú bendices a nuestra familia y nos bendice a todos en este maravilloso día. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo de Dios dice: Amén.